Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar lo que son las medidas agrarias y su relación con las medidas de superficie. Como recordarán, este tema ya se vio cuando estuvimos tratando las medidas de superficie. Sin embargo, es necesario volverlo a tratar como refuerzo para poder entender de mejor manera cómo realizar las conversiones entre medidas agrarias y medidas de superficie. Pero primero, ¿qué son las medidas agrarias? Se llaman medidas agrarias las medidas utilizadas para medir los campos o terrenos. Su unidad principal es el área, que es equivalente a un decámetro cuadrado. ¿Cuáles son las equivalencias de las medidas agrarias? Es muy habitual medir la extensión de una finca o un terreno utilizando unidades agrarias. Como vimos, la unidad principal es el área, que es la extensión que ocupa un cuadrado de lado y que posee un decámetro por cada lado, es decir, un decámetro cuadrado. Sin embargo, la unidad que se utiliza con más frecuencia en el campo, en las fincas, en los terrenos, es la hectárea, que equivale a 100 áreas y equivale a la extensión de un cuadrado que mide un hectómetro por cada lado. Algo menos habitual de usar es la centiaria, que serían 0,01 área y equivale a la extensión de un cuadrado que mide de lado un metro por cada lado. Como podemos observar en la siguiente tabla, tenemos lo que son las medidas agrarias, hectárea, que se abrevia HA, área, que se abrevia con la letra A, y centiárea, que se abrevia con las siglas CA. Ahora tenemos su equivalencia en medidas de superficie. Una hectárea equivale a un hectómetro cuadrado. Un área equivale a un decámetro cuadrado. Una centiárea equivale a un metro cuadrado. Ahora, para poder realizar también la actividad del cuadernillo y para tener un mejor entendimiento, vamos a ver su equivalencia en metros cuadrados. Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. Un área equivale a 100 metros cuadrados. Y una centiárea equivale, como habíamos visto, a un metro cuadrado. Veamos su relación con las otras medidas de superficie. Para empezar, vamos a observar la imagen, que es la misma que tenemos en el libro de texto. En esta imagen estaba un poco confuso, ya que nos señalaba una hectárea en un cuadrito chiquito y luego nos señalaba un kilómetro por cada lado. ¿Cómo podemos entender esto? Para empezar, voy a sacar este cuadradito pequeñito acá, a un lado, para hacerlo un poco más grande y darle un mejor entendimiento. Lo que me está señalando aquí es que una hectárea equivale en este cuadrado a un cuadrado que mide por cada lado un hectómetro. Y como recordamos cuando vimos las medidas de longitud, un hectómetro, ¿ya? Sumados 10 hectómetros, obtenemos un kilómetro. Eso es lo que vemos en este cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hectómetros hacen un kilómetro. Por lo tanto, 10 hectómetros por 10 hectómetros, tenemos 100 hectómetros hacen un kilómetro cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí abajo? Un kilómetro cuadrado equivale a 100 hectómetros cuadrados. Es decir, un kilómetro cuadrado equivale a 100 hectáreas, porque un hectómetro cuadrado vale lo mismo que una hectárea. Y así vamos continuando con la tabla. Cada vez que va cambiando de valor entre una medida menor, encontramos que se multiplica por 100. Se multiplica por 100. De ahí que un kilómetro cuadrado equivaldría a 100 hectómetros cuadrados, un kilómetro cuadrado a 10.000 decámetros cuadrados, un kilómetro cuadrado equivaldría a 1.000.000 de metros cuadrados. Asimismo, un hectómetro cuadrado equivaldría a 100 decámetros cuadrados
Un decámetro cuadrado equivaldría a 100 metros cuadrados y así continuamos la relación. En cambio, cuando tenemos que ver medidas inmediatamente superiores, una conversión entre una medida inferior con una superior no se realiza multiplicando, sino que se realiza dividiendo. Es así que para obtener una medida que teníamos en milímetros cuadrados y queremos convertirla a centímetros cuadrados, tendríamos que dividir para 100. Es un poco complicado. Claramente, como ustedes ya saben, multiplicar para 100 y dividir para 100 no sería muy difícil. Sin embargo, podemos ayudarnos con la siguiente tabla. En esta tabla de conversión podemos realizar muy fácilmente las operaciones que tenemos en el cuadernillo de trabajo, en el libro de texto u otras operaciones que encontremos en nuestra vida cotidiana. Recordar que en el deber, en la tarea que se les envió en la guía de matemáticas, está de realizar la página 59, la actividad número 1. Pero aquí encontramos algo que no vimos en clase. Nos dice medidas, proceso, respuesta. ¿A qué se refiere con proceso? Leamos primero el problema. Completo la tabla convirtiendo a hectáreas las medidas planteadas. Lo que vamos a hacer es ver la equivalencia de cada medida agraria o medida de superficie y luego vamos a realizar aquí la equivalencia multiplicando o dividiendo y luego obtenemos la respuesta en hectáreas. En el primero encontramos lo siguiente. Medida 42.200 áreas. Vamos a utilizar nuestra tabla para poder hacerlo. 42.200 áreas. Necesito llegar a hectárea. Para eso, vamos a recordar lo que hicimos en las medidas de superficie. Recordando que trabajamos con lo que es movimiento de comas. Es decir, si me encuentro en un cuadradito de las medidas y me muevo hacia la derecha, se multiplica por 100. Por lo tanto, al multiplicar por 100, la coma, que en los enteros se encuentra al final, se mueve 2 espacios hacia la derecha. En cambio, si este movimiento se produce hacia la izquierda, la coma estaría, la cantidad se estaría dividiendo para 100. Por lo tanto, la coma se movería 2 espacios hacia la izquierda. En este momento nos encontramos en áreas, que equivale a decámetros cuadrados. Como el movimiento se va a realizar hacia la izquierda, colocamos el mismo número y la coma se va a mover 1, 2 espacios. Recordando que los ceros pueden eliminarse. De esta forma, podemos obtener que 42.200 áreas equivalen a 422 hectáreas. Como habíamos dicho, al mover un espacio es como multiplicar por 100. Perdón, es como dividir para 100. Ahora, vamos a realizar la siguiente actividad. Tenemos 52.300 metros cuadrados. Aquí tenemos los metros cuadrados, es decir, centiárea. 52.300 metros cuadrados. Se va a mover 1, 2 veces hasta llegar a la fila de hectáreas.
hasta llegar a esta fila. ¿A qué equivale esto? El primer movimiento fue dividido para 100. El segundo movimiento, aumentamos dos ceros al 100 y obtenemos 10.000. Tengo entonces 52.300 dividido para 10.000. ¿A cuánto equivale esta cantidad? Haciendo el mismo proceso, lo que vamos a realizar es colocar la misma cantidad y vamos moviendo la coma. La coma que se encontraba en el número entero al final se mueve primero dos espacios para convertirse en área y luego dos espacios más para convertirse en hectárea. De esta forma obtenemos, borramos los ceros y obtenemos que 52.300 centiáreas equivalen a 5,23 hectáreas. Realizando el movimiento de coma es la forma más sencilla de hacerlo. Claramente, si usted prefiere dividir, puede realizar la división. Pero falta una medida más. Y aquí nos presentan una pequeña complicación. Nos dan una cantidad en hectómetros cuadrados y una cantidad en decámetros cuadrados. Vamos a observar, si tenemos que convertir hectáreas y me dan una medida en hectómetros cuadrados, significa que esa medida ya forma parte de las hectáreas. Tengo entonces 4,12. ¿Cuál es la única cantidad que necesito convertir? Los 520 decámetros cuadrados. Vamos entonces a transformarlo. 520 decámetros cuadrados, que equivalen a las áreas. Aquí tengo decámetros cuadrados. Y voy a transformarlo ahora a hectáreas. Ya tengo los 4,12 hectómetros cuadrados que me dieron antes, más, vamos a transformar. Como la coma está en el entero al final, se mueve dos espacios. Y como estoy moviendo hacia la izquierda, se mueve la coma hacia la izquierda. Mueve de aquí que estaba, se mueve un espacio, dos espacios. Y borramos la otra coma. Ahora lo único que tengo que hacer es realizar la suma. 4,12 más 5,20 me da 9,32. Obtengo 9,32. ¿Qué voy a colocar entonces en la parte que dice proceso? 42.200 primero dividido para 100. 52.300 dividido para 10.000. Este ejercicio lo realizan ustedes y ya les ayudé con el más complicado. 4,12 más 5,20 y me da la solución. ¿Ya? Espero que haya quedado explicado. Si tienen alguna duda, por favor, preguntar. Muchas gracias.